El tema de esta mañana es esperanza en la promesa. Esperanza en la promesa. Los niños, los despedimos, hermanos, con un aplauso. Gracias, niños, el esfuerzo final. Dios te bendiga. Es el futuro de la nación, el futuro de la iglesia. Vamos a siempre orar por nuestros niños también. Isaías capítulo 9, versos 2 al 7. La Biblia dice: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Hasta que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Verso 4. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Verso 5. La bota de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Verso 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Verso 7. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Verso 8. El Señor se ha pronunciado contra Jacob, su juicio ha caído sobre Israel. Verso 9. Y los habitantes de Israel y de Samaria, quienes hablaron con tanta soberbia y arrogancia, pronto se enterarán. Permítame orar, mi hermano, para pedir al Señor sabiduría y poder entender este tema de esperanza de la promesa. Amado Dios, gracias por tu Espíritu Santo que lo enviaste para que nos guíe a toda verdad. Y permítenos que podamos, que nuestros entendimientos se abran para poder comprender el mensaje de hoy y poder estar seguros, Señor, de tu palabra, de que creemos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cuando usted lee la Biblia, toda la Biblia, usted tiene dos opciones. La primera opción es creerla y la segunda opción es dudar. Y cuando usted lee toda la Biblia, es mi deseo que usted la lea, usted va a entender todo el contexto histórico desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Dios está haciendo en la historia de la humanidad. Yo quiero leer un texto bíblico en esta mañana. Dice el texto en Hebreos 6:18: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Grábese en el corazón este texto. Es imposible que Dios mienta. Y el tema de esta mañana es esperanza en la promesa. Esperanza en la promesa. Grábese ese texto, Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, vamos a encontrar historia universal. Y usted se va a los escritos y hace una comparación y va a coincidir con los reyes de Asiria, Babilonia, con los reyes del norte, de los sirios, de los filisteos, que son los de Gaza, el reino de Israel, que está luchando en este momento con sus enemigos, Irán, Irak, todos estos pueblos mesopotámicos están en la Biblia. Y nosotros lo tenemos aquí. Cuando Isaías escribe este libro maravilloso, es un profeta de la alta sociedad. Isaías se codeaba con los reyes, tenía influencia con ellos, y él escribe, si está la siguiente diapositiva, él escribe en un periodo de 4 reyes, del periodo 781 a.C.
al 687 a.C. Él tenía mucha relación con el rey Usías. Todos estos reyes eran del reino del sur. Permíteme explicarle. Israel era una nación unida, 12 tribus, acuérdate de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, pero llegó el momento en que se dividió en dos, los reinos del norte y los reinos del sur. Y hay mucha historia que contar ahí, porque los reinos del norte tuvieron sus reyes y el reino del sur también tuvieron sus reyes. Los reyes del norte todos se desviaron a la idolatría, y los reyes del sur, de los 19, solamente 8 fueron fieles a Dios. De esos reyes hablamos Usías, Jotam y Ezequías. Acaz, acuérdate de Jezabel, quiso matar a Elías, al profeta Elías. Entonces, cuando usted entra en contexto histórico, puede entender el texto dentro de un contexto. Porque yo puedo agarrar este texto y puedo predicar cualquier cosa, menos lo que dice la Biblia. Y eso hay que tener cuidado. Es importante entender que el rey Usías fue un maravilloso rey, pero hizo algo, tuvo un error. ¿Cuál fue el error? De presentar una ofrenda haciéndose igual a un sacerdote. Y eso fue su error, porque Dios lo castigó con lepra. Y por eso, si usted ve las fechas, 139, Jotam, su hijo, lo releva en el año 750. Él estaba hacinado en el palacio, en un cuarto, y nadie podía entrar en ese cuarto, porque su hijo estaba gobernando. Y su hijo Jotam fue un rey que empezó a limpiar la idolatría en Jerusalén. ¿Qué idolatría tenían? Tenían ídolos. Usted se recuerda cuando en Juan capítulo 3, verso 15, Jesús le está hablando con Nicodemo y le dice que es necesario que, así como en el Antiguo Testamento la serpiente fue levantada en el desierto por sanidad a la nación, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa serpiente que en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo estaba en pecado, empezó a picar de muerte, Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce, y todo aquel que mirara la serpiente de bronce será sanado. Esa serpiente de bronce estaba aquí en el templo. Qué fácil somos para adorar a las cosas creadas y no al creador. Y cuando usted quiere hablar de un ídolo, es poner a algo encima de Dios. Y eso tenemos la tendencia, los seres humanos, de poner a algo o a alguien encima de Dios. Por eso, mis hermanos, que en esta mañana tenemos que entender, a la luz de la palabra, que Isaías desempeña un ministerio en una época muy conflictiva y llena de violencia y marcada por la hostilidad de Israel. Los dos pueblos estaban peleando. Quería someter el norte al sur. Entre hermanos se estaban peleando. Y el reino del norte se unió con Tiglat-Pileser, un rey asirio, para poder vencer al reino del sur. Pero déjame decirte algo. Todavía acuérdate que los reyes adoraban a Dios. Y Ezequías fue el rey que le dijo a Dios: Señor, nos tiene sitiado a Siria, 185,000 soldados, y nosotros no podemos salir de este lugar. Te pedimos que nos ayudes. Y un ángel de Jehová en una noche se mató a los 185,000 soldados asirios. Sennacherib tuvo que irse triste a Asiria, triste porque no pudo someter al reino de Judá, al reino del sur, bajo su dominio. Y la pregunta ahí, o la promesa es: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios obra y sigue obrando hasta el día de hoy, mi hermano. Por eso tenemos que ir a la Escritura para poder tener esa fe que necesitamos en estos tiempos difíciles, donde vemos
todo lo malo en nuestra sociedad: corrupción, sicariato, vemos muertes, vemos robos. Igualito Isaías estaba viendo en ese tiempo lo mismo, pero había hombres y mujeres que no doblaron sus rodillas ante estos dioses. Por eso que cuando tú lees Isaías vas a encontrar en el capítulo 1, verso 18, que Dios le dice al pueblo: venid y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como el rojo carmesí, yo lo convertiré en blanca lana. Yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar. Y mis hermanos, no estamos exentos de decir que no tenemos pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquel que dice: yo no peco, yo no he hecho nada malo, yo no necesito de Dios, solamente los pecadores, ustedes necesitan de Dios, yo no. Cuidado, mi hermano. Lee Juan capítulo 3, verso 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no le crees a la verdad de Dios. Acuérdate de Hebreos 6, 18. Dios no miente. Y si Dios te escribió esta promesa, es para ti y para mí, para que tú la creas. Queda en ti, tiene dos opciones: o creerla o rechazarla. Y eso es lo que, mis hermanos, tenemos que ver en esta mañana, porque una promesa nos da esperanza. Esperanza en la promesa. Y vamos a ver en esta mañana que esta esperanza, tres razones de por qué debemos tener esperanza en la promesa. La primera razón es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Isaías? Número 1. El mensaje de Isaías está lleno de esperanza, mi hermano. Si bien es cierto, está en un mundo conflictivo, en una sociedad que se estaba destruyendo, pero él escribe 66 capítulos, del 1 al 39. Acuérdate, la Biblia antigua, el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? No escucho, hermano. En enero vamos a estudiar Biblia. 39 libros. ¿Y el Nuevo Testamento cuánto tiene? 27. Isaías tiene 66 libros, 66 capítulos. Y los primeros 39 capítulos, efectivamente, da con palo a todas las naciones: a Israel, a Judá, a los babilónicos, a los asirios, a todos. Pero del 40 al 66 da una luz de esperanza. Y estos capítulos que hemos leído, del capítulo 2 al 9, está hablando del Mesías. Porque si bien es cierto, había una nación que se estaba corrompiendo, pero había una esperanza de que un día vendría el Mesías. Y mis hermanos, déjame decirte algo: no es con nuestra fuerza ni con nuestro ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo no podemos avanzar, no podemos ser buenas personas, porque estamos desfigurados por el pecado, trastornados por el pecado, mentalmente, espiritualmente, físicamente. Por eso es que nos enfermamos y nos morimos, porque el pecado ha dañado nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Pensamos, por eso que Isaías dice: a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno, porque pensamos que estoy bien, pero en la palabra de Dios me dice que no estoy bien, y yo me justifico y digo: Dios, yo estoy bien, estoy haciendo bien, pero Dios dice que no está bien. Entonces tenemos que volver a Dios. Y eso es lo que Isaías estaba enfatizando en este pueblo. El mensaje de Isaías era un mensaje de esperanza y consuelo. Por una parte, condena el pecado, y de otra, alaba la virtud del pueblo. Miren lo que le dice. Ahora sí vamos a entender lo que hemos leído. Lo siguiente, le dice: luz en medio de la oscuridad. El capítulo 9, verso 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Quién es la luz? Cristo.
¿Isaías conocía a Cristo? Isaías escribe 700 años antes de Cristo. 700 años. Pero él estaba dando una profecía, una promesa. Una promesa, mi hermano, que nos ayuda a nosotros a poder entender que necesitamos la luz, que es Cristo en nuestras vidas. La luz era la vida era la luz de los hombres, y la luz estaba con nosotros. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Nosotros necesitamos la luz. Imagínate por un momento si no estuviera el sol. Imagínate si no estuviera la luna. Imagínate si no hubiera corriente eléctrica. Estaríamos tropezando. Gracias a este inventor que pudo encender un foco después de 5.000 intentos, Thomas Edison, las fábricas de noche pueden trabajar, de noche puedes estudiar. Y este inventor fue cristiano, por si acaso. Pero qué importante, mi hermano, que esa luz que Isaías estaba visualizando adelante, esa luz, mi hermano, una nación iba a renacer. La pregunta es: ¿Israel existe hoy? Sí. ¿Existe el reino del norte? No. ¿Existe el reino del sur? Tampoco. ¿Qué existe entonces? El remanente. El remanente de Israel. Lo poco que queda de Israel. Ellos, mis hermanos, lo vamos a ver más adelante, están esperando al Mesías. Y lo vamos a ver más adelante. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No vas a andar en tinieblas, no te vas a esconder, no vas a hacer cosas ocultas. Mis hermanos, tu vida va a ser transparente y clara, todo el mundo te va a mirar. No vas a tener que agachar la cabeza, de avergonzarte, porque tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Pero también, mi hermano, el segundo punto: alegría en medio del sufrimiento. Recuerda, el pueblo estaba en un momento difícil, y el verso 3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín. ¿Qué contexto, no? ¿Cómo te alegras cuando cosechas? Hacen fiesta aquí, ¿no? Imagínate la cosecha. Tienes en tu mesa el pan llevado. Imagínate lo que está explicando el profeta Isaías. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a alegrar? Porque dice: porque tú quebraste su pesado yugo. Su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Él detrás lo lleva al pasado, en el tiempo en el cual los madianitas lo sometían. El pueblo de Israel no fue que un pueblo victorioso toda la vida, necesitaba de Dios. Venían los madianitas y le quemaban todas las cosechas. Como que te lleven a la quiebra en los negocios que tienes. Y entonces el pueblo levantaba su mirada a Dios, y Dios lo restauraba, lo renovaba. Y el verso 5 dice: porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo monte y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, serán pasto de fuego. Había gente, ejércitos, que habían sometido al reino del norte y al reino del sur a través de el anterior estuvo el rey Acaz, le pagaban tributo. Si usted tiene un negocio, ¿pagaría para que no le hagan daño? O sea, aparte de que le pago al Estado mis impuestos, tengo que pagar a otros para que no me hagan daño. ¿Un cupo? Eso es lo que pasaba con Israel. Por eso, mi hermano, Dios le da en su mensaje de esperanza alegría en medio del sufrimiento. Alegría en medio del sufrimiento. La gente en los tiempos de Isaías no tenía revelación acerca de la iglesia, pero en la actualidad nosotros tenemos
toda la revelación, los 66 libros de la Biblia. Si tú lo lees del Génesis al Apocalipsis, vas a entender el propósito de Dios, vas a conocer más al ser humano y vas a conocer más a Dios. ¿Quién es Dios? Mi hermano, cuando hablamos de que nuestro Señor Jesucristo, el poder que Él nos liberta del poder del opresor, dice el texto: porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Dios, mi hermano, va a convertir nuestro luto en alegría, nuestra tristeza en gozo. Ahora, la segunda razón es la promesa. Hemos visto la primera razón, el mensaje de Isaías, un mensaje esperanzador, luz y alegría en medio de las dificultades. Pero el segundo le da una promesa. Vean el verso 6, por favor. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y de qué está hablando? De la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿Israel lo recibió a Cristo? Por eso que vamos a poner promesa rechazada. Y cuando vamos, pues te dije toda la Biblia, ¿te acuerdas? Desde Génesis al Apocalipsis. Ahora nos trasladamos, hemos hablado de Hebreos, ahora vamos a Juan. Y Juan 1:11, ¿qué va a decir? A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Los judíos lo mataron a Jesús. Para ellos todavía no viene Cristo, porque un niño nos ha nacido. ¿Qué dijo Herodes? ¿Qué dijo a los magos del oriente? Hazme llegar donde esté el niño para yo también adorarlo. ¿Y qué pasó? Mató a todos los niños de 2 años. Imagínate si tú tienes un nieto o un hijo y decretan muerte, ¿cómo te sentirías? ¿Te das cuenta que todos los tiempos de la historia humana no fueron tiempos de alegría? Fueron tiempos de dolor. Pero hay un mensaje, una promesa, mi hermano, y esa promesa fue rechazada por los judíos. Aunque Jesús nació en Belén, en su primera venida no fue recibido por la nación hebrea, pues solo unos pocos pastores le dieron la bienvenida. Unos pocos pastores. ¿Dónde nació Jesús? En un establo. El rey del universo, el creador del universo, el rey de reyes y señores de señores, se hizo humilde. No fue orgulloso, no fue déspota. Hermano, en el viaje que tuve de Lima a Arequipa he reflexionado mucho. Veía grandes tierras en Majes, en Ocaña, en Atico, y decía, yo me preguntaba, tú podrás ser el dueño de todo Atico, pero no puedes ser el dueño del mundo. Podemos tener propiedades, pero nunca nos vamos a saciar, porque somos humanos. Un día existimos y un día moriremos. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser humildes. Y nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo de humildad. Él nació en un establo, en Belén, pero los judíos lo rechazaron. Por eso que ponemos aquí promesa rechazada. Pero en el segundo, promesa recibida, la iglesia. ¿Por qué? Porque tú y yo entendemos qué significa admirable. Y no nos podemos admirar más que de Dios. Maravilloso Dios, majestuoso. Por eso te digo, tienes que venir al escrito está para que te deleites en Dios. ¿Quién es Dios? Para que veas las maravillas de Dios, para que conozcas ese Dios personal y puedas tener una relación íntima con Él. Admirable, quedas admirado.
Y esto no es un adjetivo, sino es un nombre. Te quedas maravillado por lo que Él es, por lo que Él está haciendo. ¿Cómo puede ser posible? Ya se han dado cuenta, no sé si los médicos sabrán, pero el corazón dice que lo han desdoblado. Interesante, ¿no? ¿Cómo lo han desdoblado el corazón? Porque dice que todo está unido, ¿no? Todo está unido. Y recién se están dando cuenta que el corazón es una sola capa. ¿Cómo un Dios maravilloso pudo hacer esto? ¿Cómo pudo dar vida en el vientre de mamá? ¿Cómo podemos haber sido formados con un cerebro, con órganos tan perfectos? Tenemos que maravillarnos de Dios. Tenemos que maravillarnos. Por eso que, mi hermano, la iglesia, la promesa es recibida por la iglesia, por ti y por mí. Consejero, maravilloso consejero. La pregunta es, ¿él buscó consejo de alguien? No. Mi hermano, Pablo va a decir a los romanos, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Es que Dios no tiene consejero. Él es el maravilloso consejero. Esa criatura que estaba naciendo se le llamó admirable, consejero, pero también Dios fuerte. Un momento, Dios fuerte, la encarnación de Dios. Dios se hizo hombre y ahora su nombre es también Dios fuerte, y esa palabra en hebreo es Gibor. Gibor, Dios fuerte, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Estamos con Dios. Aquel niño, mi hermano, Isaías lo estaba mostrando como el omnipotente, el todopoderoso. Acuérdate del ángel, un ángel nada más. Todo el ejército asirio, 185,000 soldados, preparados, entrenados. Seguramente tú has visto 300, la película 300, cómo eran sanguinarios los asirios, cómo sometían a los pueblos, hacían rumas de cadáveres para que el enemigo le tenga temor. Esos 185,000 guerreros fueron aniquilados por un ángel. Dios, Gibor, el Todopoderoso, Padre eterno, el Padre de la eternidad. La eternidad, imagínate que es así, y tú estás viviendo el 2024 acá. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. El tiempo de Dios es la eternidad. El Kyrios, el nuestro es el Cronos. Son 11:10. No pienses en el almuerzo todavía. Todavía falta mucho. Piensa que estás escuchando palabra de Dios, alimentándote con la palabra de Dios, entendiendo quién es Dios. Ese niño que nació hace 2000 años. Mi hermano, príncipe de paz. No podrá haber paz sobre esta tierra hasta cuando Él esté reinando, mi hermano. Alguien puede decir, las naciones están en paz. Mira los tambores de guerra en Ucrania. Corea del Norte envió un ejército, un grupo de soldados preparados, los envió a Ucrania, y los ucranianos los desaparecieron en un instante. Los rusos no pueden con Ucrania. Inglaterra y Francia están mandando soldados, tropas a Ucrania. Mientras tanto, en el otro frente, Israel ya le pidieron chepa. ¿Quiénes? Los libaneses. Destruyeron toda una base donde había un armamento sofisticado, donde estaban creando armamentos de gran poder. Aquí mismo, hace unos días, hubo una huelga. ¿Podemos tener paz, mi hermano? Solamente el príncipe de paz, cuando Él esté gobernando 1000 años aquí en la tierra, porque su venida está pronta, mi hermano, podemos tener esa paz que el mundo desea. La tercera razón de por qué debemos tener esperanza en la promesa es porque lo tercero es el reino
el reino. Dice el verso 7, lo dilatado de su imperio. Dilatado significa lo extendido de su imperio. En otra versión bíblica dice lo eterno de su imperio, no que tiene un tiempo, sino es dilatado, eterno. Y la paz no tendrá límite. ¿Te das cuenta que es una promesa? Es una promesa. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Un momento. ¿Dónde se va a sentar Jesús cuando venga en su segunda venida? En el trono de David. ¿Y dónde era el trono de David? En Jerusalén. ¿Y cómo está ese templo? O ese palacio donde estaba el templo. Solamente queda una muralla que se le denomina el muro de los lamentos. Pero eso va a ser reconstruido. Y ahí es donde gobernará el Señor. Los sirios y los asirios devastaron lo que había en su paso. Sin embargo, el pueblo judío fue librado por sus opresores. Fue liberado. Nosotros en estos tiempos fuimos liberados del yugo de Satanás y sus demonios. Hermano, cuando Isaías escribió esta profecía, estaba instando a Israel a recordar que su Mesías vendría a establecer su reino. Y esto es una esperanza que viene de parte de Dios cuando Él dice que ese niño nacería para cumplir el pacto davídico, un pacto que hizo con David, y le dijo que tu reino será siempre eterno. Siempre. ¿Y de quién está hablando? No de David, sino del sucesor de David. Cuando usted va a los evangelios, a Mateo y a Lucas, va a encontrar la descendencia de Jesús. David es una parte de la descendencia. Obed es el padre de David. Y una mujer pagana, Ruth la moabita, fue la abuela de David, o la bisabuela de David. Boz fue su esposo. Pero dentro de la genealogía, para que te sorprenda más, estaba Rahab la ramera. Cuando Josué entra a Jericó y ella los esconde a los dos espías, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, cómo usa a las personas, la historia de las personas, para que Él venga aquí, a esta tierra. No desechemos a nadie, mi hermano, porque tú no sabes cómo Dios puede usar tu vida y mi vida. No lo sabemos. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, mi hermano, aquí vemos dos cosas muy importantes. Juicio, la segunda diapositiva. Juicio, Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios es justo. Y el término tiene, se podría decir, una acepción principal. Se relaciona con las funciones de un juez. Va a escuchar la causa y al final va a emitir un veredicto justo. Él no va a juzgar porque está parcializado con alguien o porque recibió una dádiva. Su juicio es justo. Por eso que tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Por eso que Dios le dice en Isaías capítulo 1:18, lo vuelvo a repetir, venid y ponte a cuenta. Y lo segundo, mi hermano, justicia. La palabra en hebreo sedaka significa solidaridad y justicia. Y en el judaísmo, este término restituía el derecho de un semejante a vivir con dignidad. Encontramos justicia aquí. Le damos a cada uno lo que le corresponde. ¿Te acuerdas de ese término justicia social? Que mucho se habló en los 80 y que hasta el día de hoy, 2024, no hemos encontrado, porque sigue habiendo una brecha entre ricos y pobres. Pero en el tiempo, cuando venga Jesús,
en su segunda venida, no hay acepción de personas. Todos somos iguales. Hermano, concluimos. Esta mañana hemos entendido 3 razones de por qué debemos tener esperanza en la promesa en estos tiempos en que vivimos. El mensaje, la promesa y el reino. 3 cosas importantes que Isaías enfatiza. Pero no te vayas esta mañana sin tener una palabra de Dios en tu corazón. Y permíteme que a la hora de orar, vamos a orar conforme a la palabra de Dios. Y tú vas a repetir porque es palabra de Dios para tu vida. Yo solamente te quiero preguntar, ¿qué crees que Dios piensa de ti? Ponte a reflexionar por un momento. ¿Qué crees que Dios piensa de ti? Y la segunda pregunta es, ¿qué crees que Dios te va a decir? Vamos a orar.